Hola, soy Luis Valero, profesor de Psicología de la Universidad de Málaga y en esta exposición voy a presentar un trabajo sobre la evaluación de la usabilidad de la realidad virtual utilizándola para acrofobia. En principio, la acrofobia se refiere a la ansiedad específica ante situaciones ante lugares elevados, sitios bien en la naturaleza o a veces también en el contexto cotidiano, en ascensores muy altos, terrazas, azoteas que estén muy elevadas, puentes, etcétera. Se estima que hay aproximadamente entre un 5 y un 10% de la población general que presentaría este tipo de problemas, aunque muchos de ellos realmente no acuden a tratamiento. Esa prevalencia es mayor en mujeres, cada vez es casi el doble, y hay bastantes terapias que se utilizan para este tipo de tratamiento, pero fundamentalmente y las que mejor funcionan, los datos empíricos que muestran su eficacia, realmente son todas las que se basan en la exposición. Técnicas que se basan precisamente en que el individuo ha de exponerse o bien en vivo o bien hacerlo de una manera progresiva como es la desensibilización sistemática o incluso hacerla más suave como sería en imaginación. Hay algunas revisiones ya que muestran precisamente la eficacia de la realidad virtual para tratar la acrofobia, como son los estudios del grupo Kaiser o Chohan o Yang o Craig. El problema que se plantea en muchísimos casos es precisamente en los equipos de realidad virtual que suelen ser bastante caros y que realmente no están disponibles para la mayoría de los clínicos. Y entonces en este caso realmente lo que hay que además es evaluar cuál es la usabilidad de esos equipos, si realmente el software, los mundos virtuales e incluso el propio manejo de los equipos resulta más o menos útil. Para eso se utilizan algunas como son las normas ISO 9241 sobre las prácticas y los equipos de hardware de realidad virtual o las valoraciones de la escala SUS precisamente sobre la usabilidad que tiene cualquier tecnología nueva que se quiera probar. De esta forma, el objetivo de nuestro estudio precisamente fue comprobar la usabilidad que podía tener un sistema de realidad virtual más barato o más asequible aplicado a acrofobia. Se trataría entonces de evaluar su aplicabilidad y realmente cuál era la experiencia y la aceptación que tenía por parte del usuario a utilizar esta nueva tecnología. Y hacerlo, todo ello, con equipos baratos y asequibles realmente al clínico, como son, por ejemplo, con móviles que con gafas de realidad virtual permite aplicar todos estos mundos virtuales de una forma bastante más asequible, directa y barata para cualquier clínico. En el estudio, la muestra estuvo compuesta de 47 participantes entre 18 y 69 años. 21 de ellas eran mujeres y 26 eran hombres. Casi todos tenían un nivel socioeconómico medio y de ellos 18 habían tenido ya alguna experiencia previa, aunque fuera con videojuegos o alguna exposición, etcétera, con realidad virtual. Y 29 de ellos era la primera vez que veían o se aplicaban una gafa de realidad virtual. Se utilizaron varios cuestionarios, no solo los datos sociodemográficos para ver sus posibles diferencias o el malestar que tenía, etcétera, sino también algunos cuestionarios, por ejemplo, de ansiedad, el STAI sobre ansiedad estado rasgo, el AQ, que es específico de ansiedad sobre acrofobia, el DHI, que es un cuestionario de vértigo ante imágenes, el SSQ también es sobre la sintomatología adversa que puede ocurrir ante realidad virtual y, por supuesto, el cuestionario de usabilidad SUS y, lógicamente, en las propias exposiciones de los vídeos y de realidad virtual que utilizábamos, se utilizaba una escala Likert 0 a 10 para que valorara el grado de ansiedad que les producía todas esas imágenes. Como instrumento se han utilizado una gafa de realidad virtual con soporte en un móvil de alta definición, y además un auriculares Bluetooth que se ponía la persona enganchada para que escuchara el sonido realmente fuera algo más inmersivo y la habitación o el despacho donde se realizó la experiencia. Para este estudio entonces se utilizaron 10 escenarios virtuales de escenas de 360 grados obtenidos a partir de internet que están disponibles
en muchos sitios, de manera que el individuo se ponía las gafas y podía observar ese paisaje moviendo la cabeza y observándolo en 360 grados. No interactuaba con él, sino observaba solamente. Cada uno de esos vídeos duraba 60 segundos exactamente para igualar las condiciones, y 7 de ellos eran escenarios reales que están grabados en vídeo de situaciones reales de edificios, y otros 3 eran situaciones creadas por ordenador. En principio comenzamos seleccionando a los participantes voluntarios a partir de conocidos, con anuncios, con pruebas a través de los estudiantes, etcétera. A partir de, una vez que teníamos los voluntarios, pues se le pidió el consentimiento informado y realizaron los cuestionarios iniciales que hemos mencionado. Media hora después, aproximadamente, pues entonces realizaban la exposición una tras otra con los 10 escenarios de la realidad virtual que hemos dicho. Y una vez terminado se le pasaban los cuestionarios finales para ver cuál era su experiencia, cuál era el grado de usabilidad o de ansiedad que le habían ido provocando. Estos son algunos de los resultados globales encontrados. En este caso vemos que tanto la ansiedad como el posible vértigo de esa imagen en realidad virtual, realmente hay unas puntuaciones muy bajas. Hay que considerar que la población era normal, no era población clínica que tuviera ya problemas de agrofobia. Se trata de la usabilidad del propio sistema de realidad virtual. Cuando comparamos los distintos cuestionarios entre hombres y mujeres, no hay diferencia significativa entre ellos, ni el SSQ, ni en problemas ni de náuseas, ni problemas oculomotores a tener la realidad virtual. Tampoco había problemas en cuanto a la ansiedad, estado, ansiedad, rasgo, aunque sí aparecieron diferencias significativas en el AQ, es decir, en la evaluación de ansiedad específica de acrofobia. Y en este caso la diferencia significativa es que las mujeres siempre presentaban niveles bastante elevados, como podemos ver en la gráfica. Por su parte, el grado de usabilidad tampoco había diferencia entre ellos y realmente fue muy elevado, prácticamente casi llegado al 80% en los hombres. Es decir, que el grado de usabilidad que tenía esa imagen y ese sistema de realidad virtual con la gafa realmente era muy apreciado y se consideraba realmente muy fácil de utilizar. Como resultados generales, entonces, podemos afirmar que no existen diferencias significativas entre sexos, solo aparece en un cuestionario en concreto sobre acrofobia. No existen tampoco diferencias significativas en el caso de aquellos que tienen experiencia y los que no. Y lo que sí se ha encontrado, por ejemplo, es una relación entre la usabilidad y la experiencia previa. Es decir, que las personas que ya tenían alguna experiencia con realidad virtual lo consideraban más útil o más amigable el sistema. Y por el contrario, lo que aparecen son correlaciones negativas entre la edad y la usabilidad. Es decir, que aquellos participantes que tenían mayor edad generalmente tenían más dificultades o consideran que el sistema era menos amigable o menos usable. Y también con relaciones negativas respecto a la ansiedad, es decir, aquellos que, y sobre todo a las mujeres que puntuaban puntuaciones más elevadas de ansiedad, consideraban que también era más difícil de manejar el sistema y era menos usable, menos amigable. El malestar asociado a esas gafas y a esos mundos virtuales realmente ha sido muy bajo, como un 10%. Hay algunas dificultades en el aprendizaje inicial del equipo en cuanto a la forma de cronometrar y poner las gafas y poner el paisaje al tiempo, pero es un aprendizaje rápido en cuestión de unos minutos en cuanto se hace unas cuantas veces. Y realmente lo que también podemos afirmar es que ahí faltan todavía estudios que comparen equipos de coste alto en realidad virtual frente a este otro tipo de equipos con gafas de bajo coste y con móviles que todo el mundo utiliza. Consideramos que puede ser una muy buena alternativa para tratar las fobias específicas, que ya se ha probado que funciona, pero hacerlo además con unos equipos, en este caso, bastante más asequibles, más baratos, más fáciles de manejar por cualquier clínico en su consulta diaria. Y eso es todo. Muchas gracias.